Contento de estar con ustedes y también por el tema que tiene este retiro. Porque si hay algo creo que tenemos pendiente es para nosotros, digamos, como Schwente y sobre todo Federación, institutos, que tenemos pendiente es entender el signo grande, creo yo, contundente que Dios nos dio con el robo de la corona del santuario de Bellavista. No es el robo simplemente de una corona, es mucho más que eso. Y por eso me alegra mucho que ustedes tengan como materia de este retiro y que lo quieran terminar con una corona, con una coronación. Que ojalá no sea una coronación más, porque muchas veces se hacen actos, y en Schwente quiero decirlo también, que no tienen mucho sentido, que son ritos que se repiten, que recuerdo hace muchos años atrás, me acuerdo que iba con el padre, ¿cómo se llama? Menningen, año 74 tiene que haber sido. Íbamos subiendo por el camino, lo que conocen en Schoenstatt, desde el santuario original hasta la casa nuestra, de los padres arriba, y en un lugar se veía a lo lejos la iglesia de la Trinidad. Y habían hecho recién un acto de coronación del Jardín de María, las hermanas Marianas, las señoras de Schoenstatt, y la Federación Femenina de Mujeres. Recién. Yo le dije al padre Menningen, padre, dudo de esa coronación. Y creo que mis dudas eran reales. A veces se hacen coronaciones, pero que no tienen trascendencia vital. Se cumplió con algo, se hizo algo, pero que no sea ese el caso de ustedes. Y lo que quisiera compartir ahora con ustedes es esa línea que me pareció muy acertada, que la coronación del padre Bellavista no es un hecho aislado, es algo que hay que verlo en el contexto. El significado de la coronación, las tres fechas del 20 de mayo, 31 de mayo, y 5 de junio están, como se dijo recién, íntimamente unidas. Y lo primario quizás que hay que reconsiderar o considerar es el Padre que está aquí en ese momento. Viene con mucho adentro. Estaba en lo más álgido de su lucha, digamos. Ustedes se recuerdan, 1945 sale el padre de Dachau, queda libre, y está convencido que lo que ha sucedido durante esos meses o años lo confirma en la misión de Schoenstatt para el tiempo actual, para la renovación de la Iglesia. Schoenstatt no era muy conocido en Alemania, y él toma la iniciativa, o si quieren, no estaba tan integrado, digamos, toma la iniciativa de ir a visitar obispos, ¿se acuerdan? Para mostrarles lo que publica al padre, etcétera, etcétera. Y ya empieza a formarse un ambiente contra el padre Quentinen, especialmente porque después de Dachau empieza a aparecer el padre Quentinen en primer plano, cosa que antes no sucedía. Y el mismo padre Quentinen está detrás. Simbólicamente, no ese padre que no le gustaba sacarse fotos, que le sacaran fotos, se pone para las fotos, digamos, diciéndolo así gráficamente. Cambió la estrategia al padre Quentinen. Se da cuenta de la urgencia que tiene lo que Dios le ha dado a él como encargo para la Iglesia, para la renovación de la Iglesia. Está mirando siempre el padre Quentinen el proceso cultural. Y hay críticas, se recuerdan, los obispos sacan, no sé cuántas, padre Gonzalo me puede ayudar ahí, 8 o 10
medían contra en el fondo de Schoenstatt, que le ponen claramente esto y esto y esto tiene que hacer Schoenstatt. El padre pide una comisión de servicio, de estudio, que vayan a Schoenstatt para que allá mismo el episcopado, en concreto el obispo Stein, vaya a saber lo que pasa en Schoenstatt, y termina en que los obispos obligan de alguna manera o piden que el obispo mande una visitación, un visitador, que es muy distinto a una comisión de estudio, ¿no? Sabemos toda la historia, no vamos a hacer clase de historia acá, pero quiero ponerlo en el contexto, porque es bien importante que tomemos el pulso de quién estaba aquí el 20 de mayo. El padre, después de que le han desaconsejado que responda al informe que dio el visitador en la semana que estuvo en Schoenstatt, al final le llega al padre Kentenich, está en Argentina, y el padre Kentenich dice: voy a responder. Igual que el 20 de enero del 42 le dice: padre, por favor, no actúe, déjelo. Si critican que se habla de en el padre, con el padre y para el padre, cambiamos esa expresión, no importa, para que Schoenstatt siga. Pero dice no, se pone en contra de todo, igual que el 20 de enero del 42. Y se voy a escribir, con la conciencia, que lo expresa después en la plática que conocemos todos, 31 de mayo, se va a formar normalmente un poderoso grupo de personas influyentes en contra mía y de la familia. Clarísimo. No está haciendo algo así que iba a hacer, va a salir una carta, voy a responder. No, se arma la grande en el fondo, dicen chilenos, ¿no? Conmigo y con la familia. No van a entender. Pero yo no puedo dejar de hablar. ¿Se recuerdan esa frase, no? No puedo dejar de hablar. Y hace su carta, empieza en Argentina, llega acá a Chile, mayo, porque la bendición del santuario. El padre, es el padre que está aquí. Es el padre que emprendió una lucha tremendamente difícil, que se planteó frente al episcopado alemán, digamos. No era cualquier cosa, ¿no es cierto? Y que le estaba diciendo, estaba leyendo la carta, digamos, mira, esto y esto y esto es lo que pasa. Harto arriesgado, ¿no? Padre súper valiente, imprudente, dijeron muchos. Fue la imprudencia del padre Kentenich haber hecho eso. El padre estaba convencido que la divina providencia le pedía hacerlo, que los signos que él veía pedían hacerlo. Bendice el santuario aquí, escribiendo, entre tanto, ¿no es cierto?, a Emmanuel Montt, una carta que es de cuero diablo, ¿no es cierto? Me imagino que por lo menos algunos de ustedes la han leído. Siempre me recuerdo esa epístola perlonga, el diálogo entre Pedro y Pablo, simulaba, digamos, en el fondo era él y el obispo, de loco, digamos, lo que dice ahí. O sea, a mí se me habrían puesto los pelos de punta, digamos. Es un león el padre Kentenich que está ahí. No es un cordenito manso. Está bien, es súper amable, sonríe, está tranquilo, pero tiene garras de león, digamos. No es cualquier persona la que está ahí. Bendice el santuario, termina la carta y quiere ofrecérsela a la Mater. Y eso es para nosotros acá especialmente importante, porque cuando uno ve la plática del 31 de mayo, ¿qué está haciendo el padre Kentenich aquí? ¿Por qué está peleando él? ¿Cuál es la lucha? Fíjense que a veces se piensa el 20 de enero como, bueno, el padre, la inscripción, ¿no es cierto? Hay que hacer la inscripción, hay que dar el paso que el padre dio, y se desconecta de la realidad, de hecho. Me explico mejor. El padre Kentenich, ¿por qué se jugó
¿por qué escribió? ¿Por qué quiere ir a pedir a la Mater en el santuario que ella asuma esto, que lo tome en sus manos? Porque él está defendiendo, fíjense, el 20 de enero. Lo que había pasado el 20 de enero. ¿Y qué había pasado el 20 de enero? Es simplemente lo que les digo, vamos a la inscripción. Hay algo mucho más contundente. O sea, entiéndanme bien, no quiero decir que la inscripción sea algo poco importante, no. Pero está en un contexto de una relación que había establecido el padre como fundador, pero como padre expresamente, y las hermanas marianas, y las hermanas de María, que había tomado cuerpo, lo sabemos, en el Jardín de María, donde se establece un intercambio profundo de corazones, de tarea, de compromiso. Hay en ese momento una unidad, diría, afectiva, real, profunda, humana, única, entre el padre y las hermanas. No simplemente una relación así que nos queremos y que bueno el padre y que rico, digamos, que tenemos. No. Fíjense que el padre cambió el paradigma de la espiritualidad. Eso es lo que está detrás de esto. Y te lo voy a explicar, espero, un poco más adelante. Pero acá, piensen ustedes lo que ha sido la espiritualidad cristiana durante siglos, especialmente a partir de San Agustín. Una espiritualidad en qué consiste: amemos a Cristo, imitemos a Cristo. Si es el caso, si somos marianos, amemos a María, imitemos a María, que da la verdad, que proclama la verdad y que exige compromiso, que exige ser como el Señor, como Cristo, actuar como Él o actuar como María. Y una espiritualidad que se expresa en devociones. Todavía no está el Concilio Vaticano II, ¿no es cierto? Recuerden que en ese tiempo la misa nadie la entendía porque era todo en latín. Estaba por allá. Entonces se habían creado cada vez más devociones. Devociones a la Virgen, tal otra Virgen, y tal santo, y tal otro santo. O sea, el Padre dice, mire, esa espiritualidad que ha reinado durante tantos tiempos, siglos, hay que cambiarla. Y Él se decide a cambiarla. O Dios le lleva a cambiarla. De tal manera que ya simplemente, piensen ustedes, para nosotros, digamos, la mayoría de ustedes acá también lo vivieron así. ¿Qué es la evangelización? Es anunciar la buena nueva, es anunciar la verdad. Es decir, ¿qué dice el Evangelio? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra? Proclamar la doctrina, defender la doctrina. Esta es la recta doctrina. Y los demás están todos equivocados. ¿Se acuerdan que se decía incluso extra ecclesia nulla salvo? Fuera de la iglesia no hay salvación. Vengan todos para acá, sálvense. ¿Cómo? Crean la buena nueva. ¿Y cuál es la nueva? Se ha anunciado la buena. Y luego, vivan consecuentemente, moral. Hay que ser así. Esto es lo correcto, esto es lo que corresponde. Y si no es pecado, y si es pecado, confiésese. Estoy exagerando un poco, pero ahí va la cosa. Es una anunciación, una evangelización de la doctrina, de la moral y, por otro lado, devoción. Devociones, que no son malas las devociones, digamos, pero la pura devoción no alcanza, ¿no es cierto? Pero el pueblo necesitaba eso. Sobre todo cuando no tenía otras cosas, digamos, como decía incluso en la misma misa, que era lo normal que la sintiera, no la entendía. Más todavía, es una espiritualidad que viene marcada desde el siglo V por San Agustín. ¿Y cuál es la gracia de San Agustín? La causa primera en el lenguaje del Padre Quinto, que usa el Padre Quinto, no es de él.
La causa primera, Dios es lo importante, la vida eterna es lo importante. Y lo demás, lo humano, está contagiado del pecado. Toda nuestra naturaleza está herida. La inteligencia, la voluntad, el afecto, la sexualidad, todo está contaminado del pecado. O sea, por eso la espiritualidad, esta denunciar acá, nunca se metió en esta otra onda que se está metiendo el Padre Kentry. Querer a alguien, querer con el corazón, establecer vínculos, cuidado, digamos, se recuerdan amistades particulares, esto es peligroso. Me recuerdo que tiempo que nosotros empezamos a estudiar, hace ciertos años antes, había la concepción que el matrimonio, cuando había tenido relaciones sexuales la noche anterior, el otro día no podía comulgar, porque no había sexualidad sin pecado. El pecado era el sexto mandamiento, séptimo, no lo confundo. En ese ambiente está el Padre Kentry. Y él ha iniciado, y lo tenemos muy claro, en 1912, algo inusitado, en el contexto de la evangelización reinante durante siglos. ¿Se recuerdan? Cuando lo nombran, director espiritual, aquí estoy, Dios quiere que esté aquí, la divina providencia, los superiores, estoy con mi saber, en mi no saber, con mi potencia en mi potencia, pero sobre todo les pertenece mi corazón. ¿Sí? ¿Entiende lo que significa eso? Estamos a comienzos del siglo XX, de sacerdote, profesor, por allá, algo, digamos, y que diga este señor, pero sobre todo les pertenece mi corazón. Que lo diga hoy día, le pararían los pelos, ¿no es cierto?